¿Has notado que, por mucho que ganes, el dinero se te escapa como agua entre los dedos? Quizás hayas notado que, incluso ganando más, sigues viviendo con el mismo déficit, la misma tensión, y parece que nada ha cambiado. Y cuando intentas ahorrar, parece que algo te frena, como si hubiera tantas pequeñas cosas que no puedes dejar de comprar, tantas pequeñas cosas de una sola vez, que ahorrar parece irreal, como si el mundo girara de tal manera que no te sobran $100 por accidente. Esto no es casualidad, no es tu debilidad, es la reacción habitual del cerebro a la presión constante de la publicidad, que no funciona a nivel de lógica, sino de hábito. No dice sé pobre, dice siéntete cómodo. Y una persona cómoda es la que gasta. Es aquella cuyos pensamientos sobre el futuro pierden terreno ante los pequeños impulsos del aquí y ahora. Si sientes que tus finanzas siempre están al límite, que empiezas de cero constantemente, que el dinero no te dura, esto se trata de ti. Me llamo Noah. Yo solía comportarme igual y también creía que había algo malo en mí con el dinero. Pensaba que el problema era la disciplina, el carácter, la falta de motivación, hasta que vi cómo funcionan estos mecanismos desde dentro. Estaba en números rojos, viviendo al día, y lo consideraba la norma. Pero cuando empecé a entender por qué el mercado quiere ver gente que no está lista para ahorrar, por qué la publicidad elige los detonantes que elige, todo se aclaró. Si quieres entender esto y recuperar el control, suscríbete al canal. Lo digo de una manera que se puede aplicar. Este video no te dará motivación, sino lógica. Recibirás una explicación clara de cómo la publicidad reprograma tus decisiones. ¿Por qué el cerebro empieza a priorizar los costes a corto plazo sobre los beneficios a largo plazo? ¿Y qué necesitas hacer para recuperar el control? Verás literalmente el mecanismo por el que el dinero desaparece y entenderás cómo detenerlo. Esto no es filosofía, es un conjunto de principios concretos que se pueden aplicar incluso hoy en día. En los últimos años he visto la misma imagen en cientos de personas, los mismos errores financieros, las mismas reacciones a la publicidad, la misma sensación de que ahorrar no funciona. He estudiado cómo funciona la economía del comportamiento, por qué el cerebro tiende a buscar recompensas inmediatas, cómo se forman los reflejos de gasto y cómo las marcas lo utilizan para aumentar las ganancias a costa de tu atención. Esto no es una teoría de un libro, es experiencia práctica con personas que pensaron exactamente igual que tú. El problema empieza con el hecho de que la mayoría de la gente piensa linealmente. Creen que el dinero solo crece cuando aumentan las ganancias, pero el sistema funciona de otra manera. La riqueza no se crea aumentando los ingresos, sino modificando la estructura de gastos y aplicando el principio de ganancias diferidas. Al cerebro no le gusta esto. El cerebro quiere algo rápido, sencillo y ahora. Y la publicidad funciona con este impulso. Crea el hábito de gastar sin hacer preguntas. Hace que las pequeñas compras sean tan frecuentes que parecen normales, aunque son las que destruyen la base sobre la que se podría construir el capital. Crees que no tienes suficiente salario. En realidad, no tienes suficiente sistema. Para entender cómo la publicidad hace que el cerebro sea flexible, necesitas entender cómo funciona el mecanismo. Primero, reduce tu sensibilidad a los pequeños gastos. Si $10 alguna vez te parecieron valiosos, después de unos meses de consumo ya no notas cómo se gastan. Segundo, te enseña a elegir no lo que necesitas, sino lo que te parece agradable en el momento. Tercero, reemplaza las metas financieras con deseos artificiales que aparecen solo porque los viste. Esto crea una paradoja. Pareces trabajar más duro,
como si gastaras en cosas lógicas, pero aún sientes que estás cubriendo tus gastos. Esto no es casualidad, es el resultado de que el cerebro responde a las señales externas más rápido que a tus propios objetivos a largo plazo. Y cuando esto sucede durante años, sientes que no puedes salir de este ciclo. Y sí puedes, pero para lograrlo, necesitas comprender por qué tu cerebro acepta gastar. Para decirlo sin rodeos, la solución consta de varios pasos específicos. Necesitas recuperar el control sobre las señales que desencadenan el gasto, cambiar el orden de prioridades y crear un sistema automático de acumulación que no dependa del estado de ánimo. Por ahora, recuerda, no estás roto, estás bien. No tienes problemas de disciplina. El problema es que tus reacciones se formaron bajo la presión del mercado, que está interesado en tu debilidad financiera. Y ahora analizaremos cómo solucionarlo. El cerebro se acostumbra a gastar más rápido que a ahorrar. Esta es una propiedad básica del sistema nervioso. Fija las recompensas a corto plazo con mayor fuerza que los procesos largos con un resultado a largo plazo. La publicidad funciona exactamente con esto. Hace que el gasto sea obvio e invisible el beneficio de posponerlo. Para explicarlo de forma más sencilla, cada vez que compras algo impulsivamente, el cerebro recibe una breve señal de placer y se acostumbra a ello como si fuera la norma. Si ahorras dinero, el cerebro no te da ninguna señal. No hay una recompensa inmediata. Solo hay beneficios a largo plazo, que el cerebro no percibe ahora mismo. Todo el sistema se basa en esto. Pareces hacer compras normales, pero la mayoría no son tuyas. Son impuestas. Las marcas llevan décadas estudiando tu comportamiento. Prueban colores, sonidos, frecuencia de repetición, el momento del día en que eres más vulnerable. La idea es simple, hacer que el gasto extra parezca natural, de modo que ni siquiera lo notes. Así se crea un escenario financiero en el que gastas constantemente, y cuando intentas ahorrar, sientes resistencia. La gente cree que su elección es libre, pero al observar cómo funcionan los patrones de comportamiento, comprendes que la elección se forma antes de que aparezca el pensamiento. El cerebro reacciona automáticamente. Por ejemplo, te desplazas por el feed, ves un anuncio y, sin analizarlo, sientes que necesitas actualizar algo, comprar algo, probarlo. Pero este pensamiento no es tuyo, es una reacción, y si se repite con la suficiente frecuencia, se convierte en parte de tu comportamiento financiero. Por lo tanto, la mayoría de las personas viven según un esquema que no crearon: gastar ahora y pensar después. Este esquema es conveniente para el mercado, pero destructivo para la estabilidad financiera. Crees que no puedes ahorrar porque ganas muy poco, pero en realidad, el problema es que la mitad de tus gastos no tienen valor. Son simplemente reacciones que surgen porque la publicidad crea constantemente la ilusión de necesidad. Para recuperar el control, necesitas comprender cómo funciona este modelo. Internamente, la consistencia financiera no surge de las emociones. Surge cuando empiezas a cambiar de hábitos gradualmente. Lo primero que debes hacer es dejar las compras impulsivas en segundo plano. No las prohíbas, no luches contigo mismo. Simplemente reconfigura la decisión para que la prioridad pase de la gratificación rápida a los resultados a largo plazo. Esto solo es realista cuando comprendes la lógica del proceso. Comienza con algo simple. Cada compra impulsiva no es una compra, es un rechazo a la futura libertad financiera. Si gastas $5 al día en algo pequeño, eso equivale a $150 al mes y $1,800 al año. Esa es una cantidad que puedes invertir. Y si inviertes $150 al mes a una tasa de rendimiento promedio de mercado del 8% anual, en 10 años serán unos $27,000. En 20 años serán más de $70,000. En 30 serán más de $150,000
Este es el verdadero precio del hábito de gastar poco porque no es malo. Al analizar estas cifras con seriedad, empiezas a comprender cuánto más rentable es el sistema de ahorro. No requiere altos ingresos, requiere disciplina y regularidad. Y sí, estas son las dos cosas que la publicidad intenta difuminar. Hace que el gasto sea espontáneo y el ahorro distante. Desvía la atención del futuro al presente, porque el presente genera ganancias para las marcas, pero no para ti. Al empezar a invertir, el panorama cambia. Al principio, parece que el resultado es demasiado lento. Los primeros meses, el primer año, como si nada estuviera sucediendo. La gente abandona en esta etapa porque el cerebro no ve ganancias rápidas, pero el capital crece exponencialmente. El año más lento es el primero, el más rápido es el último. La publicidad no tiene en cuenta este principio, ya que necesita tu dinero hoy. Pero es este principio el que crea riqueza. Para entender cómo funciona, necesitas ver algo simple. Tus contribuciones son solo el comienzo. En unos años, los intereses comenzarán a crecer más rápido que tus propias inversiones. En 10 años, la mayor parte del crecimiento provendrá de la rentabilidad. En 20 años, tu contribución será menos visible en comparación con lo que genera capital. Pero para llegar a esta etapa, necesitas no dejar que tu dinero fluya por impulsos. Y aquí volvemos a la publicidad. Su objetivo no es empobrecerte. Su objetivo es retrasar el momento en que tu capital comience a rendir, porque cuando el capital rinde, dependes menos del mercado, lo que significa que reaccionas menos a sus señales. El mercado no se beneficia de esto. Necesita gente que gaste, no que acumule. La solución consta de varios elementos, todos ellos prácticos. El primero es el seguimiento de los gastos, no para controlar, sino para estar al tanto. Necesitas ver a dónde va tu dinero. El segundo es establecer un porcentaje específico para las inversiones. Por ejemplo, el 10% de los ingresos. No se trata de cuánto saldrá, sino de una cantidad clara. El tercero es la transferencia automática a una cuenta de inversión para eliminar los impulsos. El cuarto es minimizar los pagos innecesarios, suscripciones, pedidos frecuentes, compras innecesarias. El quinto son herramientas sencillas, fondos indexados, ETF, fondos cotizados en bolsa con comisiones mínimas. No es difícil, no es arriesgado, no requiere grandes sumas, pero sí requiere estabilidad. Y cuando creas estabilidad, la publicidad pierde parte de su influencia sobre ti. Como tu dinero deja de ser gratis, pasa a formar parte del sistema de acumulación. Y entonces te proteges del gasto impulsivo no a través de la fuerza de voluntad, sino a través de la estructura. Cuando empiezas a cambiar tu modelo financiero, lo primero que sientes es resistencia. No porque sea difícil para ti, es difícil para tu cerebro, que está acostumbrado a recibir una señal rápida de satisfacción. Y tan pronto como intentas introducir la sistematicidad, se lanzan las excusas estándar. Temprano, tarde, gano poco, el mercado caerá, no es el momento adecuado. Estos pensamientos suenan convincentes, pero no están relacionados con riesgos reales. Es una reacción común al cambiar un hábito. El miedo más común es una caída del mercado. La gente imagina que si invierte y el mercado baja, lo perderá todo. Pero el enfoque a largo plazo funciona al revés. Una caída es una oportunidad para comprar más barato. Si inviertes regularmente, obtienes el precio de entrada promedio. Y cuando el mercado sube, tu capital crece aún más rápido. En los últimos 100 años, el mercado en Estados Unidos ha caído decenas de veces, pero cada vez ha vuelto y sube. Un inversor a largo plazo no pierde con las caídas temporales, sino que gana ventaja. El segundo miedo son los bajos ingresos.
La gente cree que las inversiones solo funcionan para quienes ganan mucho, pero esto es un mito. La regularidad funciona, no la cantidad. Incluso $50 al mes son un sistema. Si los mantienes durante años, creas capital. El problema no es que no tengas suficiente dinero. El problema es que una parte se destina a cosas que no aportan ningún beneficio. Y cuando empiezas a controlar estos gastos, resulta que siempre tuviste dinero para invertir. El tercer miedo es: empecé demasiado tarde. Esto tampoco es cierto. El único error es no empezar. El tiempo funciona mejor cuando hay mucho, pero funciona mejor cuando hay menos. La única diferencia es que hay que invertir un poco más. Pero el sistema no cambia con esto. El capital crece, incluso si empiezas después de los 30 o de los 40. Nadie se arrepiente de empezar más tarde. La gente se arrepiente de haber pospuesto aún más. Y el último es el miedo a la inflación. Sí, consume parte del poder adquisitivo, pero son las inversiones las que protegen contra la inflación, porque el mercado crece más rápido que ella. Si solo mantienes dinero en una cuenta, pierdes. Si inviertes en fondos indexados amplios, bloqueas la inflación y creas valor real. Cuando empiezas a aceptar estas cosas, surge una sensación de paz. No es motivación emocional, es una comprensión clara de que el sistema funciona independientemente del estado de ánimo, de la publicidad y de lo que suceda a tu alrededor. Y entonces las finanzas dejan de ser caóticas. Aparece la previsibilidad. Sabes que en un año tu capital será mayor. Sabes que los gastos están bajo control. Sabes que ninguna compra, por pequeña que sea, puede romper tu plan. Este es el momento más poderoso, cuando el dinero deja de controlarte. Controlas un sistema que funciona para ti. La publicidad no puede afectar a una persona con una estructura. Simplemente no se transmite, porque tus decisiones no se basan en impulsos, sino en un plan. Cuando la estructura empieza a funcionar, el comportamiento cambia de forma natural. No te obligas a ahorrar. Simplemente dejas de reaccionar a todo lo que el mercado intenta meterte en la cabeza. La publicidad deja de despertar deseo porque entiendes claramente el precio del impulso. Ya no piensas en el formato solo son $10. Ves ante ti una cifra clara que este impulso restará a tu capital a largo plazo. Este cambio te hace inmune al ruido y a partir de ese momento, el dinero deja de desaparecer en lugares desconocidos. Para que el sistema funcione correctamente, se necesitan acciones específicas. La primera es abrir una cuenta de inversión con un broker confiable con bajas comisiones. Sin esto, toda disciplina se basa en la motivación y esta es inestable. La segunda es configurar una transferencia mensual automática. Después, la decisión deja de depender del estado de ánimo. La tercera es elegir un instrumento sencillo. Por ejemplo, un fondo indexado amplio para el mercado estadounidense. Sin riesgos excesivos, sin experimentos, sin ideas geniales. La cuarta es eliminar los pagos innecesarios. Cada suscripción que no te uses, cada pedido, así como así, cada pequeño detalle que olvides, es un punto negativo para tu sistematicidad. Estos pasos son tan simples que resulta extraño posponerlos. Por eso funcionan. No te sobrecargan la cabeza. No requieren ningún conocimiento especial. Pones en marcha un mecanismo que funciona de forma constante, incluso cuando estás ocupado, cansado o de mal humor. Eso es lo principal. Confiar no en la fuerza de voluntad, sino en la estructura. Después de eso, se produce un cambio de percepción. Dejas de temerle al futuro. Aunque no ganes mucho, aunque todo sea inestable, sabes que tu capital